Aló, Henry, ¿me escuchan? Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a nuestra 15ª sesión de nuestra sesión del Diplomado de Corrupción de Funcionarios. El día de hoy tenemos la participación del fiscal superior Rubén Guillermo López, que va a exponer el delito de concusión, malversación y retardo injustificado de pago. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias con todos los presentes. Gracias, Henry Ventura y a todo el personal por haberme cursado la invitación para poder dirigirme a ustedes en esta noche con atención a este diplomado sobre delitos de corrupción, delitos contra la administración pública. En primer lugar, quisiera saber si me escuchan bien y, en segundo lugar, saber si pueden, estoy intentando compartir las diapositivas que he preparado y, por favor, quisiera que me indiquen si la están visualizando. Yo Doctor, las tengo acá a la vista. se escucha ¿Sí? bien y se ve nítido se ve claro las diapositivas. Bien, muchas gracias, Henry. Entonces me dirijo a todos. Nuevamente, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño no como fiscal superior, sino como fiscal provincial penal en la provincia de Pisco. Y he tenido la suerte de Henry me ha invitado para participar en este diplomado para tratar los temas que ustedes ven a continuación. En concreto, los delitos sobre concusión, cobro indebido y el delito de patrocinio ilegal. Repito, los delitos de concusión, cobro indebido y patrocinio ilegal, que son los delitos, además de la colusión, que el Código Penal regula, nuestro Código Penal regula como delitos concusivos, de la familia de los delitos de concusión. Entonces, esta noche únicamente me centraré en desarrollar algunas ideas, no todas, algunas ideas sobre estos delitos que el Código Penal conoce como la familia de los delitos concusivos, con excepción del delito de colusión, que me parece en este diplomado ya lo han tratado, lo van a tratar con mayor profundidad. Entonces, sacamos la colusión y esta noche, repito, me abocaré a dar algunas ideas sobre la concusión, cobro indebido y patrocinio ilegal, esos tres delitos, además de una forma de extensión de tipicidad que vamos a ver al final de la sesión. Entonces, en primer lugar, ¿qué se entiende por los delitos concusivos que regula nuestro Código Penal? ¿Cuál es la idea que tiene el legislador para, a partir de este grupo de delitos, la articulación del bien jurídico que se pretende proteger? Si este bien jurídico comprende toda la gama de figuras concusivas que regula el Código Penal en esa sección o no. Si hay falta de sistemática o no por parte del legislador para regular todas estas figuras concusivas. Como segundo punto, ya en concreto, desarrollaré el delito de concusión, tal cual, nomen juris, que utiliza nuestro Código Penal, de que está regulado en el artículo 382 de nuestro Código Penal, que es el delito con el que empieza el legislador penal a regular esta familia de los delitos concusivos. Seguidamente, tocaré el tema del delito de cobro indebido, o lo que se conoce en la dogmática como las exacciones ilegales, ¿no? Del artículo 383. En el Código Penal regula seguidamente en el artículo 384 el delito de colusión o colusión desleal en su forma básica y agravada. Pero como le digo, este tema no lo voy a tocar esta noche porque entiendo que ya en el diplomado hay otros ponentes que pueden desarrollar con mayor profundidad el tema. Pero seguidamente tocaré, sí, una figura poco conocida y el delito de patrocinio ilegal, que está también dentro de las figuras de delitos concusivos del artículo 385. ¿Qué se entiende por patrocinio ilegal? Cuando el funcionario gestiona o patrocina intereses particulares. ¿Cómo se configura? Si encuadra, si se puede regular dentro de la familia de los delitos concusivos o no. Y finalmente, para cerrar la jornada de hoy, tocaré el tema de la extensión de la punibilidad, la extensión del tipo penal para particulares, sobre todo de los tipos de colusión y patrocinio ilegal, que son extensivos a los particulares
Esto según el legislador en el artículo 386 del Código Penal, ¿no? Entonces paso ya seguidamente a tratar el tema de los delitos concursivos. Por favor, si en algún momento no me escuchan bien o no pueden visualizar en las diapositivas, me lo hacen indicar, me lo indican inmediatamente. Entonces el primer punto de esta noche es delitos concursivos. ¿Qué se entiende por los delitos de concusión? Estos delitos están regulados en la sección 2 del capítulo 2, es decir, delitos cometidos por funcionarios públicos en la gama del título 18, delitos contra la administración pública. El legislador penal utiliza esta palabra, concusión, para regular 4 figuras delictivas que se conoce como figuras concursivas. Pero, ¿qué significa la concusión en concreto? Concusio, concutere, que significa sacudir, significa agitar violentamente algo, generalmente un árbol o un objeto. En Roma, el delito de concusión comprendía diversas modalidades de corrupción, es decir, acuerdos, negociaciones ilícitas, como también modalidades de cobros indebidos, lo que nosotros en nuestro Código Penal conocemos como cobros indebidos o exacciones ilegales, ¿no? Entonces, en Roma, la noción de concusión era esta, ¿no? Del sacudir violentamente algo para dejar caer, por ejemplo, en un árbol, su fruto, ¿no? Esta es la idea que debemos tener, doctores, con respecto a las figuras concursivas. Los delitos de concusión, las figuras concursivas tienen esta idea en común, de que el funcionario o servidor público sacude de manera violenta, en algún momento, ¿a quién? ¿A un objeto? No, a la víctima, a un particular o a otro funcionario para obtener un provecho económico, un ánimo de lucro. Esa es la idea que ya empieza a originarse desde Roma, justamente con el significado de lo que se conoce como concursión, ¿no? A diferencia, y adelantándome un poco, ¿no? A diferencia de las figuras o de los delitos de corrupción, en donde entre funcionario y particular hay un acuerdo en una conducta que se desarrolla con voluntad libre entre funcionario y particular. En las figuras concursivas, la conducta del funcionario o servidor, dicho sea de paso, es extorsionar, inducir al particular para obtener a partir de ahí un provecho económico o económico indebido. Esa es, pues, la idea de los delitos concursivos. Clases de concusión. En la doctrina se consideran que tenemos 2 clases de conclusión, ya como lo he mencionado. Podemos tener una conclusión explícita o coercitiva. El funcionario público, en esta modalidad de conclusión explícita o coercitiva, hace uso de su poder por medio de violencia o amenaza. O sea, el medio comisivo es mediante utilización de violencia o amenaza para exigir a la víctima particular un beneficio económico. En cambio, cuando la violencia, cuando no utiliza el funcionario la violencia o amenaza, sino que utiliza inducción, estratagemas, subterfugios hacia la víctima para lograr a partir de ahí un beneficio económico, se entiende que estamos en una figura de concusión implícita o inductiva. Repito, una conclusión coercitiva es donde el funcionario público hace uso básicamente de la coacción, es decir, de la violencia o de la amenaza para exigir del particular un beneficio económico indebido. En cambio, en la inductiva... Perdón, doctor, no se ven las diapositivas. Ah, ya, entonces voy a... Perdón. Entonces vamos a hacer un alto. Gracias. Por favor, ¿pueden ver ahí las diapositivas? Ahora sí. ¿Me pueden indicar? Ahora sí. Gracias. Gracias. Entonces, como les estaba señalando, tenemos 2 figuras o 2 modalidades de conclusión. Todavía estamos en la parte introductoria de las figuras concursivas, doctores. Aquella conclusión coercitiva en donde el funcionario público hace uso de la violencia o la amenaza.
Y seguidamente ya, dentro de un momento, vamos a ver que esta violencia no es una violencia como la extorsión, sino que es una violencia de funcionario para, mediante amenaza, a obtener este beneficio, ¿no? La intensidad de la violencia en la concusión, y lo vamos a ver en su momento, no es igual a la violencia que se exige para la extorsión. Sin embargo, doctrinariamente se estila decir que la concusión es la extorsión, pero cometida por el funcionario. Ya. Además de la concusión coercitiva, tenemos la implícita, la inductiva, en donde el funcionario público induce al particular para obtener a partir de ahí un beneficio económico para sí o para tercero. Entonces, estas son las dos modalidades de concusión o figuras concursivas que tenemos en el Código Penal. Entonces, ¿qué son delitos de concusión? No son más que modalidades especiales de abuso de autoridad por el cual el funcionario o servidor público, según el artículo 425, ambos sujetos se equiparan normativamente a efectos de aplicar esta figura delictiva y se valen del cargo para obtener un beneficio económico indebido, ilegítimo como elemento normativo del tipo, pero utilizando el temor o la amenaza de el temor del cargo, ¿no?, que está exhibiendo o cuyo cargo abusa el funcionario público anunciando un mal, presionando a la víctima mediante una compulsión, es decir, una modalidad coercitiva o en todo caso induciendo a la víctima o engañándola, ¿no? Estos son los delitos de concusión, son básicamente abusos de autoridad específicos, modalidades específicas de abuso de autoridad. ¿Cuál es la sistemática que utiliza el legislador peruano para regular en todo caso, 5 figuras delictivas de figuras concursivas? Tenemos ahí un cuadro en donde, 4 modalidades de figuras concursivas, en donde podemos ver la naturaleza jurídica de cada una y el bien jurídico que se protege. Si se dan cuenta, la concusión, el tipo base del artículo 382, con el cobro indebido o exacciones ilegales del artículo 383, tienen la misma naturaleza. Pero no tienen esta naturaleza en las figuras concursivas en los delitos de colusión y de patrocinio ilegal. Y de ahí estamos partiendo por una falta de sistemática. Porque los delitos de concusión y de cobro indebido son prácticamente modalidades especiales de abuso de autoridad específicos y que protegen condiciones regulares en el ejercicio del poder, ¿no? En la concusión y en el cobro indebido, repito, el funcionario público abusa de su poder para infundir un temor, para coaccionar a la víctima o para intimidarla, inducirla a fin de lograr, repito, un beneficio económico. Pero les pregunto, en las figuras de colusión del artículo 384 y en el patrocinio ilegal, ¿estamos ante estas modalidades de coacción o intimidación del funcionario público para con el particular? Pues no. Todos ya conocemos en qué consisten, ¿no?, unas figuras de colusión desleal del artículo 384, así como el de patrocinio ilegal. Concretamente, en el artículo 384, por colusión, se regula, se castiga, ¿no?, aquel funcionario público que interviniendo en un proceso de contratación o procesos de selección o adquisición de bienes o servicios, se concierta con los particulares para defraudar intereses del Estado. O sea, aquel funcionario que en un proceso de selección, de contratación, en cualquier fase de estos procesos, se concierta con un particular para defraudar o con la finalidad de defraudar intereses del Estado. Colusión como tipo base y como tipo agravado cuando defrauda los intereses de manera patrimonial del Estado. Entonces, si así entendemos el delito de colusión, repito, ¿en qué parte de este delito de colusión podemos advertir algún elemento de coerción, algún elemento de intimidación? No lo hay. Si entendemos el delito de patrocinio ilegal como aquella conducta de un funcionario o servidor público para abogar, para gestionar, para patrocinar un interés particular ante entidad pública y que no forma parte de la función del ámbito de competencia de aquel funcionario, entonces también rápidamente nos vamos a dar cuenta que en el patrocinio ilegal tampoco está el elemento de coacción o amenaza o de la inducción, ¿no?, para que el funcionario público pueda cometer este delito de patrocinio ilegal. Por ello, ya aquí quiero dejar establecido una falta de sistemática del legislador. Repito, la concusión y el cobro indebido
significan o tienen como naturaleza jurídica tipos especiales de abuso de autoridad, ¿no? En cambio, la colusión y el patrocinio ilegal son básicamente fraudes del funcionario público o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y que generalmente extienden su aplicación a particulares, ¿no? Asociados a delitos de colusión. Por ejemplo, en otros códigos penales generalmente se extiende la aplicación de esta figura de colusión del artículo 384 a particulares, ¿no? Para efectos de su castigo. Pues bien, vamos a pasar ahora rápidamente, a tratar, ya, en primer lugar, el delito de colusión. Ya hemos visto algunas ideas generales con respecto a las características que tienen que tener las figuras concusivas. Y en primer lugar empezamos por este delito, concusión, el nomen juris, que está regulado en el artículo 382. Ya les había mencionado, doctores, que la concusión, a diferencia de una figura de cohecho, de corrupción, en donde hay concierto de voluntades, aquí no la hay. En la concusión, así como debería ser en el resto de las figuras concusivas, prima el abuso de autoridad del funcionario o servidor público para coaccionar al tercero, intimidar al tercero para obtener a partir de ahí un beneficio patrimonial. ¿Cómo lo regula el artículo 382 del Código Penal? El funcionario o servidor público, también puede ser sujeto activo, abusando de su cargo, y no dice la función, dice el cargo, que es más genérico. Los verbos rectores son obligar o inducir a una persona a dar o prometer indebidamente, el elemento normativo indebido, ya sea a favor del funcionario o de otra persona, un tercero, un bien o un beneficio patrimonial. Tiene aquí la concusión una connotación lucrativa. La conducta del funcionario público, además de abusar del cargo, además de coaccionar o de inducir al particular para que obtener un beneficio patrimonial, y además de que el elemento normativo tiene que ser indebido, aquí ya hay un ánimo de lucro, del funcionario al actuar en base a esta figura. ¿Quiénes pueden ser, por tanto, sujetos activos? Solamente funcionarios o servidores públicos que tengan un vínculo laboral vigente con la entidad pública. Aquel funcionario o servidor cuyo contrato culminó no puede pues cometer un delito de concusión en primer lugar y tiene que infringir el deber especial, es decir, velar por el correcto y regular funcionamiento y prestigio y buena reputación de la administración pública. ¿Los extraños pueden ser autores de este delito? Pues no. El delito de concusión es un delito especial que solamente puede ser cometido por un funcionario o servidor público. Si por ahí encontramos algún particular que participa en alguna etapa de concusión en la que también participa un funcionario o servidor público, a lo sumo el extraño particular podrá ser cómplice o, de ser el caso, un instigador del funcionario para que este funcionario cometa la concusión, pero nunca autor. ¿Quién es el sujeto pasivo? El Estado. Aunque también puede ser víctima material la persona natural que recibe esta coacción o amenaza del funcionario. Puede ser incluso una persona jurídica, puede ser un colectivo social, incluso otro funcionario o servidor público. Bien, entonces, ¿cuál es el comportamiento en concreto del funcionario que comete concusión? En primer lugar, tiene que abusar del cargo. Y por abusar del cargo se entiende hacer un mal, causar un mal, no necesariamente hacer un mal uso de las funciones. O sea, lo que a la acá se exige es no necesariamente un abuso de las funciones, sino del cargo, que es un poquito más amplio. Debe provocar el agente un miedo al poder público, provocar este miedo en el particular o en otro funcionario. A diferencia del delito de abuso de autoridad, doctores, que está regulado en el artículo 376 y que requiere en el agente un ejercicio arbitrario de las atribuciones, en el delito de concusión no solamente se exige eso, se exige que el agente abuse del cargo, que es más omnicomprensivo, y ahí lo podemos entender con un ejemplo. Por ejemplo, un comisario o general de la Policía Nacional que obliga a un familiar de un detenido en la comisaría, por ejemplo, ¿no? Cuya investigación está a cargo de repente de un efectivo policial instructor o de un equipo de instructores y a cargo de un fiscal provincial penal de turno, por ejemplo, ¿no? Bueno, viene el familiar
averiguar con respecto a su detenido, inmediatamente desaparece el comisario, ¿no? El comisario de esa delegación policial a exigir a la madre o al padre un dinero, un beneficio patrimonial, o si no, por ejemplo, y viene la amenaza, tu hijo va a permanecer detenido más tiempo, o tu hijo va a ser inmediatamente remitido a un penal si no accedes a entregarme el dinero, o vamos a prolongar su detención por más días, vamos a sembrarle arma, además de drogas, entre otras amenazas. Estas amenazas son ejercidas por el comandante, de repente comisario, o un general de la PNP, abusando del cargo, pero no de la función, porque no depende de ese general o de ese comandante la instrucción de ese detenido, ¿no? Le corresponde a la Policía Nacional, al instructor, o en todo caso al fiscal provincial. Y ahí estamos hablando de un abuso del cargo, pero no necesariamente abuso de atribuciones o de funciones como le exige el tipo penal de abuso de autoridad del artículo 376. Entonces el elemento abuso del cargo es más omnicomprensivo para esta figura de concusión. Ahora, la primera modalidad de la concusión es obligar a dar o prometer. Y aquí vemos claramente los dos tipos de concusión. La concusión constrictiva, ¿no? El agente, funcionario o servidor público impone, obliga, fuerza, coacciona, somete, es decir, constriñe la voluntad de la víctima para que esta víctima dé o prometa dar un bien o beneficio patrimonial indebido, sin llegar aquí a la amenaza de la extorsión del artículo 200 del Código Penal. Doctores, el delito de extorsión, la amenaza tiene una entidad más gravosa que una amenaza en la concusión. El funcionario público nunca va a amenazar al particular con, si no me entregas el dinero, voy a asesinar a tu hijo, voy a tirar una bomba en tu casa, voy a secuestrar a tu familia. No, esas amenazas son comunes, propias de la extorsión, y por tanto la entidad de la amenaza es más grave en la extorsión, y la pena también. La entidad de la amenaza en la concusión constrictiva es menos gravosa, pero sin embargo suficiente para provocar en la víctima ese temor y obligarla a partir de ahí, o inducirla, de ser el caso, a entregar un beneficio patrimonial indebido, o prometer dar un beneficio patrimonial indebido a favor del funcionario público o de otra persona. Bien, seguimos con la concusión constrictiva o mediante la coacción, la intimidación. Esta intimidación tiene que ser el anuncio, por tanto, y ya lo estoy repitiendo, el anuncio de un sufrimiento, un perjuicio derivado, pero no es cualquier amenaza. Es un perjuicio, el anuncio de un perjuicio que tiene que ser o relacionada con la propia administración pública. El funcionario público no va a amenazar a la víctima con asesinarla, lesionarla, no. La amenaza tiene que tener o estar relacionada con la administración pública. Por ejemplo, el funcionario de la SUNAT que amenaza a un particular para denunciarlo por evasión fiscal, ¿no? No, eso es una amenaza propia de la concusión. El efectivo policial que amenaza a un delincuente con detenerlo si no le paga, o sea, no le otorga este beneficio, no le da o no le promete dar. O amenazas de esta naturaleza, por ejemplo, no expedir una resolución, resolver un asunto en prejuicio de la víctima, incluso demorar la emisión de una resolución. En cambio, estas son amenazas típicas de concusión, están relacionadas con la administración pública y sus labores, sus funciones. En cambio, una amenaza propia de la extorsión es un prejuicio común, es el anuncio de un perjuicio común. Por ejemplo, dañar la propiedad, lesionar a la víctima o familiares, incluso con amenazas de muerte, con amenazas o privación de la libertad, despido del trabajo, entre otros. La amenaza, repetimos también, no requiere que sea formulada de manera directa. Incluso, siguiendo el ejemplo de este comisario de repente, o un efectivo policial que no esté vinculado funcionalmente con la instrucción de un detenido, se acerca sigilosamente a la madre y mediante subterfugios le va sembrando, le va diciendo que tiene que entregar un dinero o si no va a pasar esto, ¿no? El tipo penal no exige una propuesta descarada, ¿no? La propuesta o la exigencia no necesariamente tiene que ser directa,
Basta que se realicen los términos que la víctima comprenda que está siendo obligada, coaccionada o inducida para entregar este beneficio patrimonial a favor del funcionario o servidor público. Repito, insistimos, doctores, la diferencia entre las figuras concusivas y las figuras de corrupción de funcionarios es que en la concusión y en las figuras concusivas hay un constreñimiento a la voluntad de la víctima, lo que no existe en la corrupción. Y básicamente esta confusión es aprovechada por el agente, funcionario, servidor público que comete concusión cuando, por ejemplo, señalan, y no se te ocurra denunciar, una vez que ha obligado a la víctima a entregar dinero, por ejemplo, ¿no? Para que liberen a su familiar, el funcionario inmediatamente dice, y no se te ocurra denunciar, porque si no tú también vas a ser procesada por corrupción. Así como hay corrupción pasiva del funcionario público, dice esta persona, también hay corrupción activa del particular. Así que ni me denuncias porque tú también te vas presa. Pues no es así, doctores. ¿Por qué? Porque en la conclusión hay un constreñimiento, repito, de la voluntad. Hay que probar esa coacción, esa amenaza, esa inducción para a partir de ahí considerar a la persona que ha entregado este beneficio como víctima material del delito y no como autor de un delito de cohecho activo, ¿no? Continuamos. Bien, la segunda modalidad de la coacción es inducir a dar o prometer, es decir, la conclusión inductiva. Aquí el funcionario o servidor público, autor de la conclusión, busca vencer la voluntad de la persona con persuasión, con convencimiento, con apariencias, o sea, engaños, con estratagemas, falsedades, para determinar en la víctima que esta víctima le dé un bien o beneficio patrimonial al funcionario, a la gente, o en todo caso le prometa dar este beneficio o bien patrimonial. ¿Qué se entiende por dar o prometer dar? Acá hay dos supuestos, el dar y el prometer dar. El particular, en primer lugar, entrega, con dar se entiende que el particular entrega el bien, que puede ser mueble o puede ser incluso un inmueble, o un beneficio patrimonial como acciones, participación en empresas, descuentos en precios, paquetes turísticos, incluso pueden ser un beneficio patrimonial, a consecuencia de obligar o inducir. O sea, a través de la obligación de la inducción que ejercita el funcionario o servidor público, el particular entrega un bien o un beneficio patrimonial. Hay aquí una entrega material inmediata. La segunda modalidad es prometer. Aquí no hay una entrega material, es una promesa. El funcionario o servidor público obtiene a través de la coacción, de las amenazas o de la inducción, que el particular le prometa entregarle un bien o un beneficio patrimonial a futuro. Ambas figuras también califican como modalidad de concusión, ¿no? Pero vamos a ver que en un caso se equiparan las penas incluso, ¿no? Pasamos a la siguiente. El elemento normativo, doctores, indebidamente, cada que ustedes vean en un tipo penal indebidamente, el que, ilegalmente, el que, sin tener derecho, es un elemento normativo, indebidamente. No existe ninguna justificación o amparo legal para el funcionario público que ejerza esta conducta, ¿no? De que coaccione, obligue, induzca a un particular a entregarle un beneficio económico indebido. Es indebido, no existe ninguna causal de justificación, no está amparada legalmente. ¿Y cuál es el objeto material del delito? Ya hemos señalado. Puede ser un bien, entendiéndose como dinero, joyas, mercancías, o un beneficio patrimonial, es decir, toda utilidad dineraria. No califican las exigencias sexuales o los beneficios honoríficos. No. Repito, para este delito no califican como concusión aquellas exigencias sexuales que ha logrado el funcionario que le proporcione la víctima o algunos beneficios honoríficos que no tienen la naturaleza económica que exige el tipo de concusión. Esto porque el delito de concusión es en esencia un delito de lucro, de codicia del funcionario o servidor público. Ahora, la entrega o la promesa de entrega, ¿hacia quién debe estar dirigida? ¿Quién es el destinatario del objeto? El Código Penal señala, o el tipo penal señala para sí, es decir, para el funcionario o servidor público que está aplicando ese constreñimiento a la víctima, o para otra persona, puede ser para un amigo, un particular, amigo del funcionario, cualquier persona natural, puede ser incluso para una persona jurídica, ¿no? Puede ser a favor de la administración pública,
un funcionario que constriña la voluntad de una víctima para que le entregue dinero a la administración? No. En todo caso, ese sería un ilícito administrativo disciplinario. Pero como le hemos señalado, la concusión es un delito de lucro. No podría encajar como concusión cuando el destinatario es la administración pública. Ahora, cuando el Código Penal señala para otro, otra persona puede ser incluso un instigador, aquella persona que ha participado previamente a la comisión del delito por parte del funcionario, instigándolo, determinándolo, para que nazca en el funcionario esa voluntad criminal que no tenía si no participara, si no interviniera el instigador. Puede ser un instigador, uno que instiga, que deja que el funcionario ejecute la conducta y que luego, por ahí de repente, reciba el bien. Puede ser incluso instigador, receptador. Puede ser incluso aquella persona que coadyuve con el funcionario para ejecutar esta conducta. Puede ser un cómplice primario o secundario, dependiendo de la relevancia de la participación de este particular o tercero extraño con el funcionario o servidor público. ¿Cuál es el bien jurídico protegido que se protege con la concusión? Es el recto y regular funcionamiento, prestigio y buena reputación de la administración pública y además la corrección y probidad que deben tener todo funcionario o servidor público, ¿no? Ese es el bien jurídico protegido, según doctrina. Ahora seguimos. Este delito es, definitivamente, doctores, por su redacción misma, eminentemente doloso. No cabe que el funcionario o servidor público que coacta la voluntad de un tercero para obtener a partir de ahí un beneficio económico actúe por culpa. No cabe la culpa en el delito de coacción, de concusión. Es un delito doloso y solamente se puede llevar a cabo por dolo directo. ¿Y por qué dolo directo? ¿No cabe dolo eventual? No. Justamente por las modalidades que se exigen que el funcionario o servidor público debe ejecutar para cometer el delito. Tiene que haber un constreñimiento, una obligación, coacción o intimidación. Por tanto, si un funcionario actúa con coacción o intimidación, es imposible que se pueda actuar con dolo eventual. Tiene que saber que esa coacción o intimidación es indebida, es ilegal, ¿no? Ahora, hay un elemento adicional en el tipo subjetivo. Y como le he mencionado, el delito de coacción es un delito de lucro. El agente, el funcionario público o servidor público tiene que obrar con ese ánimo de lucro. Cuando se consuma el delito de concusión y por tanto cabe la tentativa, el delito de coacción tiene hasta dos modalidades. En aquella modalidad de obligar o inducir a dar, hay ahí una entrega inmediata, ¿verdad? Se consuma en el momento de la entrega. Cuando el funcionario público obliga a una persona obliga o induce, pero a dar, a entregar, entrega ese bien o beneficio económico, a partir de ahí se consuma el delito y por tanto corresponde, cabe una tentativa. Cuando en la segunda modalidad el funcionario o servidor público obliga o induce al particular a prometer dar, o sea, una expectativa, no hay una entrega material, no hay una entrega material, hay una promesa de entrega a futuro, ¿no? Se consuma solamente cuando se emita la promesa. A partir de ahí se consuma el delito de concusión en esa segunda modalidad. La tentativa es perfectamente posible en ambas modalidades, doctores. No basta exigir, sino que la víctima tiene que dar o prometer dar. Algunas precisiones ya con relación al delito de concusión, y como ya lo he señalado, no es igual hablar de una figura de concusión con cualquier figura de corrupción. En la concusión, como ustedes ya lo han podido o lo pueden deducir, el consentimiento de la víctima no excluye, no la concusión, porque no puede ser alegada para quien ostenta una posición de garante para con la sociedad y la administración pública. El funcionario que diga, bueno, yo no puedo responder porque la víctima decidió entregarme el dinero de manera voluntaria. No es así, porque el funcionario público es garante de la sociedad y no puede ejercer violencia o amenazas a particulares para obtener incluso un provecho ilícito económico para sí o para tercero. Otras precisiones. Son irrelevantes, doctores, los motivos que haya tenido, que pueda tener la víctima para acceder a este delito, ¿no? La víctima puede sentirse con temor, incluso
la víctima puede entregar este beneficio económico por error, en la modalidad de inducción, incluso por no tener salida, ¿no? La víctima puede acceder a esta exigencia económica indebida del funcionario o servidor público, ¿no? La coacción y la inducción deben ser de cierta entidad, ya lo he señalado, para doblegar la voluntad de la víctima. La calidad del sujeto activo y la situación de vulnerabilidad que rodean a la víctima son referentes. No es lo mismo que, por ejemplo, un empleado, un servidor público municipal, por ejemplo, comete esta concusión que, por ejemplo, un secretario general municipal, un gerente municipal, mientras más importancia tenga el cargo que se está abusando, es mayor la vulnerabilidad de la víctima. Incluso, no es igual una persona que tenga a su familiar en libertad y que le amenacen diciéndole que te lo voy a detener, a que de repente por ahí el familiar ya está detenido y se cierna contra él una probable prisión o una remisión a un establecimiento penitenciario. Entonces, esas situaciones de vulnerabilidad de la víctima o la calidad o el cargo que ostenta o que abusa del funcionario público son determinantes para efectos de establecer el nivel de coacción, amenaza o intimidación que ejerce el funcionario público para doblegar la voluntad de esta persona. Si el agente aparenta ser, también es muy usual este tema, ¿qué pasa si el agente aparenta ser ante la víctima funcionario o servidor público para inducir la entrega ilegal de dinero? Aquí no se configura la concusión porque no es funcionario o servidor público. El agente tiene que tener una vinculación funcional con la administración pública. Si no la tiene, no comete concusión. Podrá cometer otro delito. Por ejemplo, podrá hacer un delito de estafa en concurso con una probable usurpación de funciones del artículo 361 del Código Penal. La concusión por coacción, doctores, contiene amenazas de un mal relacionado con la administración pública, ya lo he señalado, mientras que las amenazas que corresponden a una extorsión son amenazas de un mal común contra la vida, integridad física, etcétera, ¿no? A diferencia, doctores, del cohecho, en la concusión no existe un concierto, una confabulación, no hay bilateralidad en la realización de la conducta, ¿no? En la conclusión hay un constreñimiento a la voluntad para obtener la entrega del dinero o provecho económico. Tampoco es relevante que la entrega de dinero sea para cumplir u omitir un acto funcional. No es relevante esto para efectos de la concusión. Sí es relevante para efectos del cohecho, porque incluso hablamos de un cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio, como ustedes lo pueden ver. En la concusión, el agente puede actuar valiéndose del cargo, ya lo he señalado, abusar del cargo, como que también puede extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, es decir, abuso de funciones o atribuciones. El concepto de abuso del cargo, doctores, incluye ambos, tanto el cargo como la atribución. Por tanto, la concusión en este aspecto, en este elemento del tipo, es más comprensivo que cualquier figura de abuso de autoridad del artículo 376. Si el funcionario público abusando de su cargo se vale de un particular, ya lo he señalado, para que sea el particular el que obligue o induzca a la víctima para que ésta le entregue un bien o beneficio económico al funcionario. Por ejemplo, ¿no? El gerente municipal que utiliza a un particular, un extraño al municipio para que exija, obligue a un vecino para que pague, para que le entregue dinero o le entregue un bien económico, un indebido, entonces el funcionario, en este caso gerente municipal, será autor del delito de concusión, porque no puede ser otro, él es el que tiene la calidad de funcionario o servidor público. Y el particular, pese a que realiza la conducta de obligar o inducir a la víctima, será cómplice o instigador de ser el caso, ¿no? Cómplice de esta figura o instigador, de repente se ha determinado al funcionario a realizar la conducta, ¿no? Muy bien, tenemos ahí el delito de concusión, el primer delito, y a partir de ahí se regulan las demás figuras, ¿no? El cobro indebido, luego de aquí la colusión, que no lo voy a tratar esta noche, lo tratarán otros ponentes, y luego el patrocinio ilegal y una figura extensiva de aplicación de tanto la colusión como el patrocinio ilegal. Cobro indebido.
¿Cómo está regulado el cobro indebido, conocido como exacción ilegal en el Código Penal? Artículo 383. El funcionario o servidor público que, nuevamente, abusando, no de atribución, abusando del cargo, que es más incomprensivo. ¿Cuáles son las conductas o verbos rectores? Exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que exceda a la tarifa legal. Esta figura delictiva proviene del derecho romano, en donde ciertos funcionarios y servidores públicos obtenían el pago de su remuneración con pagos directos de particulares. Y actualmente existen en algunas dependencias, por ejemplo, en donde la remuneración del funcionario o servidor público proviene del pago del particular. Por tanto, en la Roma antigua y actualmente al amparo de ese contexto es que se castiga a aquel funcionario servidor, por ejemplo, que exige emolumentos, o sea, exige sus remuneraciones no debidas o en cantidad que excede a la tarifa que establece la ley. O aquel funcionario que exige pagar o entregar tributos, acá el Código Penal señala la palabra contribución, pero en realidad es tributos, que exige pagar tributos no debidos o en cantidad que excede a lo que establece la ley. Esa es la naturaleza del delito de cobro indebido o exacciones ilegales. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con esta figura? La probidad y corrección en la actuación funcional recaudadora de contribuciones o pago de emolumentos. ¿Quién puede ser sujeto activo del delito de cobro indebido del artículo 383 dentro de la gama de delitos de concusión? El funcionario o servidor público que abusa del cargo, no necesariamente de la función, hay que nuevamente recalcarlo, de exigir o hacer pagar contribuciones o emolumentos. El sujeto pasivo siempre va a ser el Estado y entidades públicas. Bien, pero ¿cuál es la conducta prohibida? La conducta que se regula en la exacción ilegal. En primer lugar, el abuso del cargo tiene la misma connotación que el delito de concusión. Abusar del cargo es hacer un mal uso del cargo, no necesariamente un mal uso o una extralimitación en el ejercicio de la función. Igual que en la concusión, no se requiere pues que la conducta prohibida se realice en pleno ejercicio de funciones o atribuciones del funcionario o servidor público, aun si se encuentra de licencia o de vacaciones, y aun cuando no tenga las atribuciones o competencias para cobrar las contribuciones o emolumentos. Si abusa de su cargo en este contexto, comete el delito de exacción ilegal. Cuando es ejercido, cuando este cargo, es abuso del cargo, cuando es ejercido, por tanto, fuera de los casos establecidos por ley, para exigir o hacer pagar o entregar lo no adeudado al fisco o al funcionario en sí, o en exceso. El agente busca sorprender, doctores, a la víctima abusando del cargo. Por ejemplo, el asesor municipal, ya lo he mencionado, que exige a un particular que pague tributos municipales en exceso o tributos no debidos, de repente que han sido ya derogados, ¿no? Comete el delito de exacción ilegal. ¿Cuáles son los verbos rectores de este delito de exacción ilegal o cobro indebido? En primer lugar, exigir. Exigir implica demandar enérgicamente al particular el pago de contribuciones, entiéndase, tributos para el Estado, para el fisco, o de emolumentos, o sea, remuneraciones para el propio funcionario público. El delito se perfecciona con la sola exigencia, ¿no? La otra modalidad, hacer pagar o hacer entregar. Hacer pagar es ya la realización de la exigencia usando medios engañosos. Hacer entregar. Fíjense ustedes, cuando el Código Penal regula hacer pagar o hacer entregar, la conducta del funcionario o servidor público que comete esta modalidad de exacción ilegal tiene que ver con engaños, inducciones. Uno no hace pagar de la nada, ¿no? Hacer pagar es constreñir la voluntad de la víctima para que pague o para que entregue emolumentos o tributos no debidos, o emolumentos no debidos o en exceso, ¿no? Si el cobro es legítimo, no hay delito, doctores. Si la exigencia es para que se pague un tributo que corresponde pagar conforme a ley, no habrá tributo. Tratándose de emolumentos, lo cobrado no ingresa al tesoro público, sino a la gente, ¿no? Claro, cuando el funcionario o servidor público, por ejemplo, le exige a un particular pagar tributos municipales que están derogados o no debidos o en exceso, el dinero se va al tesoro público, al fisco, no hay un aprovechamiento económico, pero
ese aprovechamiento económico no es exigencia del tipo, al menos de exacción ilegal. Pero cuando el funcionario público exige pagar al particular que le paguen sus remuneraciones, ahí sí hay un ingreso económico indebido, o sea, hay un provecho económico indebido del funcionario público, ¿no? Por ejemplo, los regidores municipales que exigen al funcionario que se encarga de pagar sus remuneraciones, emolumentos, montos en exceso o no debidos, ¿no? Esa figura es una figura de exacción ilegal en la modalidad de hacer pagar o hacer entregar emolumentos no debidos o en exceso, por ejemplo, el caso de los regidores municipales que se hacen pagar en exceso. La crítica en ambas modalidades, tanto de exigir, de hacer pagar o hacer entregar, es que por principio de lesividad y proporcionalidad se prevé la misma pena para el que exige o para el que hace pagar o hace entregar. Fíjese que la sola exigencia puede configurar el delito de exacción ilegal, como también puede configurar este delito, y con la misma pena aquel que ha obtenido, que ha conseguido que la víctima pague o entregue estos tributos no debidos o estos emolumentos no debidos o debidos en exceso, ¿no? No hay ninguna diferenciación en cuanto a la pena, lo que debería existir. ¿Cuál es el objeto material, perdón? ¿Cuál es el objeto material del delito de exacciones ilegales? En primer lugar, el Código Penal señala las contribuciones, pero debemos entender, doctores, que esta palabra contribuciones es un concepto jurídico penal. El derecho penal posee conceptos jurídicos propios y cuando señala en el Código Penal contribuciones debemos entender todo tipo de tributos. Y cuando se hable de emolumentos, comprenden no solo los conceptos que se señalen como tal emolumentos, sino también los honorarios profesionales, sueldo, remuneraciones o cualquier derecho que se perciba que percibe el funcionario o servidor público a cambio de su trabajo, ya sea efectuado trabajo a favor de la administración o a favor de un particular, ¿no? También incluye como objeto material del delito los derechos que se pagan a favor de los peritos oficiales. Los escribanos también pueden ser sujetos activos a este delito. Los registradores públicos, funcionarios municipales, los médicos forenses cuando exigen el pago de sus tasas, derechos respectivos, otros servicios prestados y fijados por la ley, el reglamento o directivas administrativas, las tasas judiciales para lanzamiento judicial, los emolumentos para matrimonios civiles, tasas de medicina legal para prueba de ADN, entre otros, ¿no? Todos estos conceptos encuadran en el elemento objeto material del delito, ¿no? Y que el funcionario o servidor público exige pagar o entregar cuando no es debido o en exceso. Estos elementos, como he mencionado, son no debidos o que exceden a la tarifa legal, ¿no? Debemos entender aquí que no existe una deuda, ¿no? Por ejemplo, un tributo que no debe pagarse, o ya están pagadas, o están exigiéndose su pago en exceso a lo establecido por la ley. Por ejemplo, un tributo derogado por estar eximido de pago, o el cajero de registros públicos, por ejemplo, un servidor o funcionario público que trabaja en registros públicos que hace pagar a un particular 72 soles por una vale 12 soles y nunca se apropió de ese dinero ilegal, porque hizo una exigencia, ¿no? Doctor, es un delito doloso, urgencia a un particular para que pague algo indebido de manera culposa. El dolo tiene que ser dolo directo, repito, cuando hay modalidades de coacción o amenaza, difícilmente el funcionario o servidor público puede alegar que podemos exigir un dolo eventual, ¿no? El dolo eventual descarta el tipo subjetivo, tiene que ser un dolo directo. No se exige la concurrencia de algún elemento adicional al dolo. En cuanto a la culpabilidad, el funcionario público podrá alegar error de prohibición, por ejemplo, esos regidores municipales que exigen el pago de sus emolumentos o de un concepto remunerativo no debido. La ley no los ampara o están exigiendo el pago de un emolumento en exceso. ¿Podrán alegar de repente un error de prohibición? Yo desconocía el carácter delictivo de mi conducta.
si el agente desconocía la antijuridicidad de su conducta, en este caso el regidor que está exigiendo en concreto, no solicita, exige, ¿no? Que es el elemento que se requiere para la exacción, el pago de un emolumento no debido o en cantidad excesiva, el error excluiría pues la culpabilidad. Habrá en todo caso una infracción administrativa disciplinaria, pero no delito, ¿no? No culpabilidad. Ahora, es el caso de los regidores de un pueblo alejado, por ejemplo, que desconocían, ojo, acá hay un error en cuanto a la conducta prohibida, ¿no? Desconocen la antijuridicidad de la conducta, no es un error de tipo. Los regidores de un pueblo alejado que desconocían que estaban exigiendo cobros indebidos por dietas y bonificaciones. La Corte Suprema, este caso lo vimos en la Corte Suprema señala que la devolución incluso da relevancia penal al hecho. La Corte Suprema justamente hace mención a este desconocimiento. Esto es, ¿qué se entiende por esto? No sabían que estaban cometiendo un delito, ¿no? Ahora, la consumación y qué exigencia, es decir, cuando emolumentos, es decir, la simple de exigir, ¿no? Configura el delito y por tanto en esa modalidad no cabe pues una forma de tentativa, o también se consuma cuando, es decir, se consuma al efectivizarse no debido o en cantidad excesiva, o cuando el particular paga o otro funcionario público, en este caso, paga emolumentos a regidores no debidos o en cantidad excesiva. Y en ese supuesto, en esta segunda modalidad de hacer pagar o entregar, sí corresponde, sí cabe la tentativa. Algunos supuestos comunes: se requiere, doctores, el provecho económico en el funcionario público que exige pago de tributos no debidos en cantidad excesiva, o el funcionario que exige el pago de esas remuneraciones no debidos en exceso. No. En la modalidad de exigir, hacer pagar o entregar contribuciones y tributos, el dinero ingresa al fisco. En cambio, en la modalidad de exigir, hacer pagar o entregar remuneraciones, emolumentos, ¿no? En montos superiores o no adeudados, aquí cabe un provecho personal en el funcionario o servidor público, porque es el propio funcionario o servidor el que está exigiendo, ojo, no solicita, exige. Y esa exigencia justamente le da contenido al tipo penal de exacciones. El pago de esas remuneraciones, o sea, el dinero que está obteniendo, que está exigiendo pagar por concepto de emolumentos, va a su propio peculio. Entonces, acá hay un provecho económico. Cuando la gente simula poseer la calidad de funcionario o servidor público, nuevamente, en un caso similar a la concusión, tampoco acá se configura la exacción ilegal, ¿no? No comete exacción o cobro indebido, tampoco, pero sí pues podría cometer una extorsión, una estafa o incluso usurpación de funciones. El efectivo policial que exige dinero a un particular, por ejemplo, para no colocarle papeleta, no, que exige dinero a un particular para no colocarle una papeleta, ¿no? Si obliga al particular a entregarle este dinero, habrá concusión, no hay cohecho, porque acá hay una exigencia, hay una constricción a la voluntad. No, hay concusión, pero si solamente solicita este efectivo policial al particular un dinero para, oye, dame un dinerito, si no, ya te dejo pasar y no te aplico en la papeleta. No lo estoy exigiendo, no estoy constreyendo la voluntad. Si solamente es un simple solicitar del efectivo policial funcionario público al conductor en tráfico rodado, es una figura de cohecho pasivo, no es una figura de concusión. Ahí la diferencia, ¿no? Por ejemplo, todo funcionario o servidor público que realice la conducta será sujeto activo de exacciones ilegales, sí, porque el tipo penal es amplio cuando señala la exigencia del abuso del cargo. No dice abuso de las funciones o atribuciones, ¿no? Dice abuso del cargo, que es más genérico, y por tanto cualquier funcionario o servidor público que abuse de ese cargo puede cometer un delito de exacciones ilegales. El funcionario público que no exige, sino que engaña a un contribuyente, ¿no?, al pago de un tributo municipal, sí comete cobro indebido o exacción ilegal,
en la modalidad de engaño o aprovechamiento. Recuerden ustedes que los verbos rectores de la exacción es exigir, ¿no? Y este verbo rector exigir contiene un nivel de coacción al más o menos de la misma. Y también los verbos rectores de la exacción es hacer dar, hacer pagar o hacer entregar. Ese hacer entregar o hacer pagar es la modalidad justamente a la par de la concusión inductiva, es justamente el cobro indebido mediante el engaño, mediante la inducción a la víctima. Pues, si es posible mediante engaño o cometer este delito de exacción ilegal. El funcionario público, cuando se pone de acuerdo con su amigo para que este exija al contribuyente el pago indebido, repetimos, excepciones ilegales, y el amigo será un cómplice. Pese a la conducta, porque es el amigo el que es el funcionario, el autor, pero el amigo no, porque es extraño a la administración. Será, a lo sumo, cómplice del delito de exacción ilegal. En el delito de cohecho, doctores, ya lo repetimos, no hay una obligación de pago por parte del particular. No, tampoco hay un nivel de exigencia. Es un concierto. Es una concertación de voluntades en el cohecho. He ahí la diferencia con la concusión. En el cohecho hay una solicitud por parte del funcionario o servidor o un pedido. No hay una exigencia, no hay una coacción, no hay una intimidación. En cambio, en las exacciones ilegales, el agente obliga o hace pagar o hace entregar a la víctima, repetimos, tributos no debidos o en exceso, o emolumentos no debidos o en exceso. Aquí tenemos un cuadro de diferencias entre la concusión y el cobro indebido o exacciones ilegales, como ya lo podemos deducir de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Se exige un provecho económico en el delito de concusión, porque es un delito de lucro, pero no se exige un provecho económico, al menos necesariamente en el cobro indebido. Cuando se pagan tributos, por ejemplo, no hay un ingreso, no hay un provecho económico, porque el tributo va para el fisco, pero cuando se exige pago de remuneraciones, emolumentos, sí hay un provecho económico para el funcionario o servidor público que está exigiendo el pago de sus remuneraciones al particular u a otro funcionario. En cuanto a los medios típicos de concusión, como el cobro indebido, como ya lo he señalado, son figuras coercitivas, porque la concusión es la extorsión del funcionario público, ¿no? El cobro indebido también comparte ese constreñimiento a la voluntad, ¿no? Pero la intensidad de la amenaza, de la coacción, del constreñimiento a la voluntad es menor en el cobro indebido que en la concusión. En la concusión hay coacción e inducción, son medios violentos y persuasivos. En cambio, en el cobro indebido, a lo sumo una exigencia de menor intensidad, también un engaño en el cobro indebido cuando el funcionario público hace pagar o entregar. Recuerden, ¿no? Ahí hay un engaño, una inducción, pero de menor intensidad que la concusión. El elemento normativo, indebidamente. En la conclusión, el elemento normativo indebidamente es porque no existe ninguna justificación legal para que el funcionario o servidor público coaccione a la víctima para que le entregue un beneficio económico, ¿no? Ya sea para el funcionario o para un particular, ¿no? Por tanto, hay elemento indebido en todas sus modalidades. En cambio, en el cobro indebido, en el cobro indebido o exacción ilegal, es posible que el tributo cobrado o el emolumento pagado sea en parte debido y en parte no. Por ejemplo, cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, exige esos tributos o emolumentos en exceso. Si los exige en exceso, ahí hay parte de este tributo o de ese emolumento de remuneración que es debido y otro que no lo es. Entonces, ahí también tenemos una diferencia entre las exacciones legales y la concusión. El reproche penal, doctores, es mayor, evidentemente, en la concusión que en el cobro indebido. ¿Por qué en la conclusión? Justamente por el uso de los medios comusivos, la coacción y la inducción en mayor intensidad que en el cobro indebido, y por tanto esto se refleja en el quantum de pena conminada para uno y otro delito. ¿Cuál es la pena que merece un funcionario que comete concusión, que exige, obligue, constriña la voluntad de una persona para que le entregue dinero? Pena no menor de 2 ni mayor de 8 años, y para aquel funcionario o servidor público que exija tributos no debidos o en exceso, o exija emolumentos no debidos o en exceso, de pena de 1 a 4 años. Entonces la intensidad del reproche penal se refleja
entonces en la pena conminada que ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Y ya el cuarto tipo penal que regula, que está contemplado dentro de la familia de los delitos concursivos, ¿no? Es el patrocinio ilegal, que repito, y vamos a ver ahora, no guarda, no encaja dentro de esta figura. ¿Qué dice este articulado? El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública, la pena será no menor de 2 días ni mayor de 2 años, más otras penas, ¿no? Inhabilitación, pena de multa, que no le he puesto porque no viene al caso. Lo que me interesa aquí resaltar es que en ninguna parte de este articulado del patrocinio ilegal se hace mención o se da a entender alguna obligación o constreñimiento a la voluntad de un particular, de la víctima. No hay. La figura de patrocinio ilegal, repito, al igual que la colusión, son figuras de negociación incompatible con el cargo, ¿no? Son figuras de concertación, ¿no? En contrataciones públicas, ¿no? No deberían estar en todo caso dentro de la familia de los delitos de concusión, en donde existe o prima el constreñimiento a la voluntad del particular. En el patrocinio legal no comparte esa naturaleza, pero sí comparte el patrocinio legal la naturaleza de los delitos de colusión, ¿no? O colusión desleal, como lo regula el Código Penal, lo conocen algunos. Por tanto, patrocinio ilegal. ¿Quiénes pueden cometer este patrocinar intereses particulares ante una entidad pública? Cualquier funcionario o servidor público, doctores. Puede ser un juez, puede ser un fiscal, congresista, un secretario del presidente de la República, puede ser un asesor congresal, cualquier persona. No se exige, por tanto, y no es necesario que tenga una condición especial concreta. Es decir, no hay una vinculación funcional con del agente, que es funcionario o servidor público, repito, con el funcionario público al que se dirige su conducta, porque aquí se castiga al funcionario que patrocina intereses ante otro funcionario público, ante una entidad de la administración pública. Por tanto, la conducta es funcionario público frente a otro funcionario público, ¿verdad? Se exige alguna vinculación funcional de ese, repito, funcionario público respecto del que va a recibir la conducta. No. Cualquier funcionario o servidor público puede ejercer este patrocinio legal a favor de un amigo, a favor de otro juez, a favor de otro fiscal, a favor de un congresista, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Los particulares, definitivamente, nota de patrocinio ilegal. El verbo rector, patrocinar. El funcionario o servidor público que defiende un interés de un particular, que ampara, apoya a un particular, aboga por él, litiga por él, gestiona o intercede ante entidad pública a favor del particular, ¿no? Ya sea por sí mismo, ya sea directamente el funcionario, o, como generalmente ocurre, porque el funcionario público no es el que da la cara, manda a otras personas, ¿no? O por intermedio de terceros, a favor de intereses particulares. Esa persona está cometiendo el delito de se exigen, por tanto, aquí están patrocinando, que están parando, que están un amigo a favor de un tercero, totalmente infracción, ¿no? Actos concretos. Y aquí se descartan de estos actos concretos, por ejemplo, los asesoramientos. Si un amigo de un fiscal viene pues al despacho del fiscal, o del juez, no supongamos, ¿no? Un amigo del juez llega a su despacho y le dice, oye, amigo, mira, tengo este problema, hemos sido compañeros de aula, mira, que estoy procesado por este caso, colusión, o de repente, ¿no? Un delito de concusión, colusión, cohecho, ¿cómo lo ves? Bueno, los asesoramientos que ejerza el juez, los consejos o la ilustración que le pueda dar este juez a su amigo, que es un particular, o el parecer de este juez o fiscal a su amigo, no constituyen patrocinio, porque para ejercer un patrocinio legal, ese juez o ese fiscal debe pararse de su despacho y debe directamente acudir
o él u otra persona, o mandar a un tercero a acudir ante la entidad pública en donde tiene que gestionar, hacer actos directos, intervenciones directas a favor de su amigo que es un particular. Si no hay eso, los asesoramientos, conductas normalizadas, ¿no? Se dan en todos los casos y no va a haber, pues, no hay un reproche penal en esas conductas, ¿no? La Ejecutoria Suprema del 7 de mayo del 90 Lima ha señalado, por ejemplo, ¿no?, que una carta de recomendación que emite a un funcionario público a favor de un particular seguramente no califica como delito de patrocinio ilegal. Se requiere, dice la Suprema, de diversidad, no dice solamente un acto, dice diversidad de actos que denoten intervención directa y concreta de este funcionario o servidor público a favor de intereses particulares. ¿Se entiende? Ante otro funcionario público o ante una dependencia pública, ¿no? Por tanto, si un juez, fiscal, un gerente municipal, asesor congresal, presidencial de algún ministerio, le da algún parecer, asesoramiento, consejo, ilustración a un particular, no está cometiendo ningún tipo de delito. Pero se sí comete delito cuando ese funcionario, asesor, gerente, juez, fiscal, hace actos concretos de intervención a favor de esa particular ante la entidad pública en concreto, ¿no? Ahí sí, y su conducta podría encajar como un patrocinio ilegal, no solamente cuando él directamente interviene, sino cuando interviene a través de una interpósita persona, o como se dice, interviene a través de un particular, puede ser otro funcionario, pero ya hay una intervención directa y por tanto un patrocinio ilegal de ese funcionario, ¿no? Tenemos dos tipos de patrocinio, por tanto, ¿no? Un patrocinio formal o explícito cuando el funcionario público, atendiendo a lo pedido por el particular, incluso sin que el particular lo pida, ¿no?, formula alegatos, formula peticiones ante la entidad pública, ¿no? Ese es un patrocinio formal o explícito, le está explicitando, está manifestando directamente que está a favor de un interés particular ante una entidad pública. Y es un acto que no forma parte de sus atribuciones, de sus funciones, es un patrocinio ilegal. Pero también hay un patrocinio disimulado, y este es el más común, ¿no? Cuando, por ejemplo, el funcionario público está acompañando al particular en todas las etapas, por ejemplo, del proceso en el que está interesado el particular y en el que también se está interesando el funcionario, ¿no? Lo acompaña, ¿no? Cuando formula pedidos a los encargados, por ejemplo, de ese despacho congresal, de ese despacho municipal, de ese despacho del gobierno regional, a favor de ese particular. Cuando, por ejemplo, ese funcionario público toma conocimiento de medidas reservadas dentro de ese procedimiento dirigido o que se está llevando a cabo en entidad pública, ¿no? Ahí sí diríamos que estamos ante un patrocinio disimulado, subrepticio, ¿no? Oculto, pero que sí se ve, porque el funcionario ya no está dando asesoramientos, ya no está dando pareceres, opiniones, ¿no? Ya está interviniendo, pero de manera indirecta, acompañando a esta particular, formulando pedidos a los encargados del despacho, se presenta directamente a él, toma conocimiento de medidas reservadas que no debería tomar. Esto ya de por sí implica un patrocinio ilegal. Puede ser este patrocinio incluso gratuito o remunerado. No se requiere que exista un provecho económico del funcionario público que está gestionando, que es gestor o patrocinador de un particular. No se requiere una remuneración. Puede ser incluso gratuito. Igual se configura el delito. Es indiferente también. Es indiferente, pues, para la realización de la conducta prohibida, que si es gratuito o remunerado. También es indiferente para la consumación de este delito el resultado positivo o negativo de la gestión. Puede ser que el funcionario público que está patrocinando a un particular, a un amigo, a un tío, a un familiar, esa gestión sea o bien favorable o bien desfavorable para el particular. Pero eso es totalmente irrelevante para los efectos de la calificación del delito. El delito se consuma por igual, sin importar el resultado de la gestión del funcionario. Y de la misma manera, es irrelevante si ese interés del particular coincide con los intereses de la administración. Eso lo vamos a ver ahorita. Acá está, intereses de particulares ante la administración. Puede ser incluso intereses ventajosos. El funcionario puede decir, pero
¿Qué delito he cometido, señor fiscal o señor juez? Yo he acompañado a mi amigo porque está participando como postor en un concurso público para la ejecución de una obra a favor, por ejemplo, del Poder Judicial. Y la propuesta de mi amigo, que es un postor, beneficia al Poder Judicial. Entonces, ¿qué delito he cometido? Es que no es así. Es que desde el momento en que ese funcionario está anteponiendo los intereses de la administración pública, está anteponiendo, perdón, los intereses del particular por encima de los intereses de la administración pública, ya está cometiendo el delito de patrocinio ilegal. Por más que el interés del particular sea beneficioso también a la entidad pública, igual comete el delito, porque no está dentro de sus funciones el patrocinar, el gestionar intereses particulares ante la administración. Ojo, si está dentro de sus atribuciones, no hay delito, es evidente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que justamente esa gestión o patrocinio no está dentro de su normativa, no está dentro de su MOF ni su ROF, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, puede ser un interés lícito o ilícito del patrocinado. Ese particular puede tener un interés lícito, no es ilegal. Sin embargo, doctores, nuevamente, es irrelevante. Es irrelevante el interés del particular, por más lícito, legítimo y beneficioso para el Estado que sea el interés de ese particular, el funcionario público no puede realizar gestiones o patrocinarlo ante entidad pública, porque no está dentro de sus atribuciones. Se configura, por tanto, el delito cuando su patrocinio no corresponda a actos de su cargo. Basta que no sea un acto de su cargo, ya está cometiendo el delito de patrocinio ilegal. No se exige, doctores, aquí que, por ejemplo, digamos, este juez, ¿no?, se haya concertado con el particular para realizar este patrocinio ilegal. No exigen para el tipo de la concertación entre el funcionario o servidor público con el particular. Igual se comete el delito. Incluso el particular puede desconocer que ese juez o ese fiscal está patrocinándolo sin que él lo sepa, ¿no? Sin que el particular lo haya solicitado. Solo se realiza el delito por comisión, doctor. No se puede, o al menos en la realidad ontológica, no se puede ver, o hasta ahora no he podido advertir, que un funcionario público guardando silencio pueda estar con ese guardar silencio o sin hacer nada, patrocinar intereses de particulares. Tiene que haber una intervención directa. Cuando la Corte Suprema exige intervención directa ante entidad pública a favor de intereses particulares por parte del funcionario o servidor público, estamos hablando de una conducta de comisión, no de omisión. Ahora, el otro elemento del patrocinio ilegal es que tiene que hacerse valer, tiene que hacer valer el funcionario su calidad de funcionario o servidor público. Si este funcionario o servidor se acerca a la mesa de partes, no lo conocen y se informa sobre el estado del trámite del caso de su amigo en particular, sin que se anuncie como funcionario o servidor público, no comete el delito. Para cometer el delito, el patrocinante tiene que hacer valer su calidad de funcionario o servidor. Porque justamente el elemento que se exige es abusar del cargo para privilegiar a particulares, ya sea persona natural o jurídica. Por ejemplo, no hay delito si el funcionario o servidor pregunta en mesa de partes respecto del caso concreto del particular cuyo interés busca ayudar, busca favorecer. Pero sí hay delito cuando se presenta como tal, como funcionario público y presiona a la entidad para favorecer al particular. Y definitivamente sí hay un delito de patrocinio ilegal, ¿no? La conducta está dirigida hacia otro funcionario, como les he mencionado, o servidor público. Es una conducta en donde el agente, sujeto activo, es un funcionario, servidor público, patrocinante o gestor, frente a otro funcionario público, de una entidad pública, ¿se entiende, no? Por ejemplo, el secretario general, esto es un caso de la Corte Suprema, pero a ver, tenemos un secretario de un ministerio o una entidad pública. ¿De qué manera? Cuando a ese testigo le ejerza su defensa en un proceso penal que el testigo tiene con la entidad pública. En este caso, yo lo he puesto Petroperú, ¿no? Pero podemos mencionar cualquier otra entidad, ¿no? Si tenemos un funcionario de ese nivel
que está coadyuvando, patrocinando a un testigo que tiene un proceso penal, brindándole, pero ¿de qué manera? ¿Orientándolo? No, no califica. Dándole algunas opiniones, no. Opiniones, sugerencias, tampoco. Eso no califica como patrocinio. Cuando está dándole información privilegiada, cuando le otorga información privilegiada a la que pueda acceder justamente con ocasión de su cargo para que pueda ejercer su defensa legal, ahí está cometiendo un patrocinio ilegal, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico? ¿Qué es lo que se busca proteger castigando estos patrocinios ilegales? El prestigio, la imparcialidad y el decoro de la administración pública. Y con respecto al tipo subjetivo, evidentemente tiene que haber dolo, es decir, conocimiento y voluntad. No cabe que un funcionario patrocine, sea gestor de otro mediante culpa, y tiene que ser un dolo directo, doctores. No puede ser, no, un funcionario no puede alegar, no, y yo me propuse, dolo eventual, ¿no? Por ejemplo, el dolo eventual es cuando alguien se proyecta que su conducta, en su conducta la probabilidad, la gente proyecta en su conducta la probabilidad de que se cometa el resultado lesivo, ¿no? Y sin embargo, continúa con su conducta, ¿no? Eso es un dolo eventual, pero igualmente la conducta sería dolosa, ¿no? Aquí, en el tipo penal de patrocinio, el agente tiene que actuar con dolo directo, es decir, tiene que tener conocimiento de que su conducta está cometiendo el delito, y a pesar de eso tiene que querer realizar esa conducta, ¿no? Ahora, en cuanto a la consumación y a la tentativa del patrocinio, es un delito de peligro, de mera actividad o de emprendimiento. Luego, este patrocinio se perfecciona con la simple realización de los actos de patrocinio. No se requiere para consumación, por tanto, el éxito o no de la gestión. Tampoco se requiere que el funcionario público patrocinador o gestor obtenga un beneficio patrimonial. Basta con que realicen los actos de intervención o de gestión a favor del particular ante entidad pública para que se consuma el delito. No cabe, por tanto, una tentativa en estas circunstancias, ¿no? Según la doctrina. Finalmente, ya para culminar estas figuras concusivas, está ahí el artículo 386, regula una extensión de punibilidad. O sea, se extiende la aplicación tanto del delito de colusión desleal, perdón, o colusión, como lo menciona tal cual el Código Penal, como el delito de patrocinio ilegal para determinadas personas, ¿no? Aquí está, lo leo. El artículo 386 señala que las disposiciones del artículo 384, es decir, la colusión, ¿no? Ya en su forma básica como agravada, como del artículo 385, patrocinio ilegal que acabamos de ver, son aplicables ¿a quiénes? Contadores particulares, respecto de o partes albaceas, pero respecto de los bienes de incapaces. Respecto de los bienes de punibilidad para particulares. Para particulares. A esos particulares, según el artículo 386, se les va a castigar penalmente como un autor de colusión, o en todo caso como un autor de patrocinio ilegal, si desarrollan las conductas del artículo 384, que es de colusión, o las conductas que acabamos de ver de patrocinio ilegal pero respecto de los bienes de cuya tasación, adjudicación o partición intervienen, o para aquellos tutores, cuidadores o albaceas, respecto de los bienes que pertenecen a los incapaces o a los testamentarios, ¿verdad? Para un sector de la doctrina, doctores, no es posible que esta figura de patrocinio ilegal se pueda cometer por un particular, puesto que un particular no puede ser equiparado a un funcionario o servidor público que gestiona intereses de particulares ante la administración pública. Sin embargo, es factible. Es factible, por ejemplo, que tengamos un perito que gestione un interés particular, o sea, un interés de un tercero, ¿no? Ante la administración pública respecto de bienes en cuya tasación ¿no? De bienes de la entidad. Incluso un árbitro que es un particular
que haya intervenido en un proceso de arbitraje respecto de bienes estatales o bienes públicos, tan perfectamente puede intervenir patrocinando intereses de otras personas, ¿no?, a favor de esa entidad respecto de los bienes en las que parla, ¿no? Bueno, la otra figura, en el caso de los tutores, curadores o albaceas, es un poquito más difícil de concebir, ¿no? Los tutores, curadores o albaceas definitivamente son, además de los peritos, árbitros y contadores, particulares. Árbitros y contadores, en donde estamos viendo árbitros o contadores en labores propios, los tutores, curadores o albaceas, tienen que ver con incapaces, bienes pertenecientes a incapaces o a testamentarios, o sea, no tienen nada que ver con la administración pública, y por tanto, la crítica es cómo pueden ellos ser castigados por patrocinio ilegal, si es que particulares ante una entidad pública. Por ejemplo, ahí está, en todo caso, razonable. Aquí, ¿cuáles son los objetos activos de este delito de extensión de la punibilidad? Perito, árbitro, contador, tutor. El tutor es el que tutela los intereses de menores cuya patria potestad ejerce el cuidado un adulto declarado incapaz o a la voluntad del testador y que tengan que ver, si una partición intervienen, o respecto de los bienes, son los sujetos a penalidad para estos terceros, para de 3 a 15 años, por ejemplo, y para el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta, poder absolverla. Repito, estas figuras concursivas, no he considerado la colusión porque la colusión, entiendo, ya está en otra parte del diplomado. Sin embargo, he querido resaltar que si el legislador no en una sola familia. La idea rectora es que, como conclusión, el funcionario constriña la voluntad económica, ¿no?, en el caso de la concusión, o un pago indebido en el caso de ilusión, ni tampoco el patrocinio. ¿Alguna inquietud? Ya para otro momento he preparado una exposición sobre las figuras de peculado que que en todo caso no se han tratado hasta el momento, ¿no? Peculado, malversación, por ejemplo, el rozamiento de pago, la no negativa devolución de bien y la extensión de punibilidad. Lo tengo preparado ya para otra sesión y no lo he querido juntar en esta sesión porque vamos a mezclar las ideas, ¿no? Porque la idea básica de estas figuras esta noche la idea es la concusión, ¿no?, el constreñimiento de la voluntad, y la naturaleza de los delitos concursivos es distinta a los delitos de peculado, que es básicamente como el funcionario público, ¿no?, la apropiación ilícita del funcionario público, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en otra sesión y en los delitos que no están contemplados en el diplomado. ¿Una inquietud? Doctores, ¿alguna inquietud? ¿Una pregunta, consulta que pueda hacer llegar al ponente? Bueno, Jaime, si no hay inquietudes, en todo caso, doctores, las diapositivas las voy a pasar inmediatamente al coordinador para que las haga llegar ustedes, y en la próxima sesión que tengamos, en donde
Doctores, está bien, quería correr con ustedes, con los alumnos. A ver, las figuras de peculado que he señalado. ¿alguna pregunta, inquietud, doctores? Claro, les decía, le estaba diciendo Henry que en la próxima sesión vamos a tratar los temas de los Sí, delitos de peculado perfecto. ¿Podría para ser que... este sábado, doctor? ¿Podría ser este sábado? Sábado, ¿qué fecha cae? Claro, Sábado. por supuesto, si no hay ningún inconveniente para el auditorio, podemos separar un horario que sea más conveniente a ustedes para tratar estos temas de las figuras de peculado, salvo el peculado doloso y culposo y el peculado de uso, que serán tratados a profundidad. El resto de figuras, como la malversación, el rehusamiento de entrega de bien o demora en el pago, y la figura extensiva la podemos tratar este sábado, ¿no? Ok, Entonces, doctor. si no hay preguntas, entonces Henry, en todo caso me las hacen llegar en la siguiente sesión. Yo quisiera dar las gracias a todos ustedes y a Henry, sobre todo Henry Ventura, por la oportunidad y a todos ustedes por escucharme en esta noche. A usted, Muchas doctor. gracias. A usted, Gracias. doctores. Gracias por todo, por su participación en esta 15ª sesión del Diplomado de Corrección de Funcionarios y damos por culminado la sesión de hoy. Muy buenas noches.